obligación como ecuatoriano que ha regresado al país y que ve con angustia la situación económica actual, es decirles a mis contertulios, a ustedes y a la ciudadanía, que especular sobre el país que queremos en el momento actual, sin agarrar el toro por los cuernos de la gravísima crisis económica que se está gestando, es exactamente igual que en medio de un voraz incendio, el comandante del Cuerpo de Bomberos le diga a la ciudadanía: es el momento de debatir sobre el Cuerpo de bomberos que queremos, sobre la relación que debe existir entre entre los comandantes y los bomberos. No, señor, apague el incendio. Tenemos, muy estimado Pavel, un incendio y lo voy a demostrar. Primero, el que está en el archivo de datos actuales, que lo tenían, por favor. La economía ecuatoriana sufrió un impacto externo de la caída del precio del petróleo. El otro, el de datos actuales, por favor, que está en el pendrive, sí, correcto. Sufrió la caída del precio del petróleo, del más alto precio en términos reales que haya existido en la historia del Ecuador, el precio de los últimos 10 años. Ante esto se tomaron unas medidas llamadas salvaguardas temporales. En una conferencia que di en Quito expliqué que el fenómeno del precio del petróleo, altísimamente probable, no es un fenómeno temporal, sino permanente, y que por lo tanto una medida temporal no puede ser utilizada para un problema permanente. En segundo lugar, expliqué que las salvaguardas temporales tenían un sesgo tremendamente negativo para el sector exportador, que era el más afectado. Y en tercer lugar, que favorecían un esquema de protección que generaba ineficiencias. Los hechos están dando la razón a estas aseveraciones. Propuse una alternativa de un timbre cambiario para dar una salida técnica al problema del tipo de cambio absolutamente rígido de la dolarización. Ese documento ha circulado por las redes sociales para quienes lo quieran ver, con la misma responsabilidad y absoluto apego a una visión académica y técnica con la cual hice esa conferencia. Hago mi exposición de hoy, llamando a los ecuatorianos a que tomemos conciencia de la gravedad de lo que estamos viviendo. En primer lugar, tenemos un régimen dolarizado, y ese gráfico nos enseña que en el régimen dolarizado la reserva monetaria líquida es de quienes depositan la plata en el Banco Central. ¿Quiénes depositan? Los organismos seccionales, los bancos, los municipios, el Estado. Debería haber en el Banco Central más divisas de las que hay hoy para cubrir esos depósitos. Es decir, la crisis es tan grave que ya hay menos divisas de las que debería haber. Se cambiaron las especificaciones originales de la dolarización para hacerla más blandengue y que esto se pueda tener dentro de una legalidad. Pero la legalidad no es seguridad. Si yo el día de mañana establezco que en el Ecuador la diabetes es a partir de 250, eso no indica que el que tiene 200, que está legal, no es diabético. Yo puedo bajar la especificación de la dolarización. Eso no indica que el Banco Central tenga hoy la cantidad de reservas que debería tener para cubrir los depósitos de todos quienes son los dueños de la reserva. Vamos por favor a un cuadro siguiente. Miren ustedes cómo en septiembre del año 14 el Tesoro tenía 1.330 millones en el Banco Central, una cantidad razonable. Miren, está operando rascando la olla durante un año. Vamos al cuadro siguiente.
El hueco que hay que cerrar es de 6.269 millones. Vamos al cuadro siguiente. Si se toma en cuenta los movimientos de la deuda, tenemos un hueco de 7.000 millones de dólares. Esto es lo que tenemos que hablar hoy. Porque ese hueco de 7.000 millones de dólares en una economía dolarizada significa que inexorablemente el sistema financiero va a tener una caída de depósitos. Y una caída de depósitos es implosiva, como en Grecia. ¿Podemos entonces, pregunto yo, por favor, señores, responsablemente hablar de una concepción teórica, echarle la culpa a los 100 años atrás, predecir los 100 años futuros, cuando tenemos una crisis macroeconómica de este tamaño? Una crisis macroeconómica como la de Grecia destruye cualquier logro de cualquier gobierno en cualquier momento de la historia. Una crisis macroeconómica como la del 99 del Ecuador destruye cualquier logro, por extraordinario que éste sea, y hace mucho más pobres a los más pobres. Borra de un plumazo todo lo que se haya logrado. Esto es lo que el Ecuador tiene que enfrentar el día de hoy. Vamos al gráfico siguiente, por favor. Siguiente. El anterior, por favor. Miren ustedes la cuenta corriente. En el primer trimestre tiene 902 millones de negativos, más que todo el año 2009, que fue crítico en 654. Solo en un trimestre. Pasemos, por favor, al siguiente gráfico. Ya hay un crecimiento negativo de la economía 0.5, y aquí lo digo responsablemente, no alarmistamente. La economía ecuatoriana tendrá recesión el año 2016. Y si no se adoptan ya las medidas que hay que adoptar, la recesión será mucho más grave el año 2016. Pasemos al gráfico siguiente. Miren ustedes las captaciones del sistema financiero, lo que les decía yo de la caída de depósitos. Nada hay más terrible que falte dinero en una economía. Los depósitos caen de 30.000 a 28.000 millones a junio, mientras que el año anterior, que es el azul, ustedes ven que sí suben a junio. Vamos al cuadro siguiente. En el cuadro siguiente ustedes ven, el anterior, ahí, ese, que a pesar que los depósitos han caído, los créditos, la línea roja de abajo, han subido de 27.000 a 28.000 millones. Si vamos al gráfico anterior, por favor. Miren ustedes la caída de depósitos, línea roja. Vamos al gráfico siguiente. Suben los créditos. ¿Qué quiere decir, señores? Que la banca se está quedando sin liquidez, porque ha dado créditos sobre depósitos que no está tomando. Con todo respeto, estimado Pavel, llevemos el mensaje de que el país tiene que en estos momentos unirse a resolver esta crisis, no especulaciones teóricas de quién tuvo la culpa. No, aquí hay un incendio de gigantescas proporciones. Vamos por favor a la otra publicación. La esencia de este problema, a la otra que me grabaron ustedes, por favor. Miremos ese gráfico. No está claro para ustedes, ¿verdad? Bueno, ese gráfico compara el gasto público en relación al Producto Interno Bruto de todos los países del continente. Me voy a parar para explicarlo bien. En este eje de acá está el gasto público en la década pasada, y en este eje de acá está el gasto público en la presente década, o en los últimos 10 años. ¿Qué quiere decir? Pongámoslo por favor en un tamaño, es tan dramático que usted me lo quiere sacar. Aquí usted tiene que el Ecuador
es el país de Latinoamérica con el más alto gasto público en relación al Producto Interno Bruto. A mí alguien me tiene que explicar cuáles son las condiciones especiales, especialísimas de la economía ecuatoriana que le permiten este abuso. Porque yo puedo tener un barco excepcional. Si le pongo sobrepeso se va a hundir. 45%. Miren dónde está Colombia, Perú, en menos de 30. Chile, Bolivia. Regímenes inclusive ideológicamente afines al régimen ecuatoriano. Economist Intelligence lo puedes ver en el World Bank, en todas partes. Pavel, no voy a ser irresponsable en dar un dato que no sea verdad. Eso puedo asegurar. Puedo asegurar. Entonces, una economía en ninguna parte, en el nivel de desarrollo, en el nivel de Producto Interno Bruto per cápita, puede aguantar ese nivel de gasto público. Y esas son las consecuencias que estamos pagando en esta crisis. Vamos al siguiente gráfico, por favor. Ahora entendamos, señores, por favor, qué pasa, esas cifritas de ahí, esas cifras. ¿Qué pasa en una economía dolarizada? Mi angustia al regresar al Ecuador, y Pavel me pregunta cómo siento el país. Del fondo de mi corazón, te lo digo, he regresado con ilusión y con pánico de lo que se viene. Con mucha sinceridad. Vamos a conversar. Ahí está el Producto Interno Bruto, señores, de países dolarizados, porque son zona euro. Es decir, países sin una moneda propia. El presidente ha dicho con corrección que es sumamente difícil cuando uno tiene un shock y no tiene política cambiaria y política monetaria. Eso es lo que pasó en Grecia, Portugal y España, que no tienen moneda propia. Miren, 4 años, 5 años de recesión, cuando se permitió que la crisis macroeconómica llegue a donde no debía llegar. Porque una economía dolarizada no puede permitirse el riesgo de generar una caída de depósitos, porque no puede contrarrestarla. Y hemos hecho todo lo posible para que ese riesgo se dé. Hemos aumentado el gasto público, pusimos 5% de impuesto a la salida de capitales, que en realidad es un impuesto a la entrada, porque nadie trae. Hemos puesto una serie de dificultades para endeudarnos correctamente en el exterior. Y vamos ahora a una cifra impresionante. Señores, la deuda del Ecuador en estos momentos es de 37 a 39 mil millones, porque yo creo que lo que se le debe a los constructores y está impago por parte del presupuesto es deuda pública. ¿Verdad? 6.000 y más de esos millones se han tomado en los últimos 70 días. A ver, razonemos esto. La deuda del país es 37, 38, 39, ¿ya? 6.000 y más millones se han tomado en los últimos 70 días. ¿Ustedes estarían tranquilos si ven en un hospital que alguien dice una pinta de sangre más, cuarto de hora, una pinta de sangre más, cuarto de hora después, una pinta de sangre más? Alguien debe decir, primero, paren la hemorragia. Y la hemorragia es el gasto público, que está compuesto de gastos que no deben darse y de exceso de tamaño del sector público. Si el gráfico del 40% y más no es claro, preguntémonos por qué los demás países no lo han hecho. Porque si la receta para hacer una sociedad ideal es ese nivel de gasto público, ¿por qué nadie más lo ha hecho? Muchísimas gracias.